Más que esmeralda, piedras preciosas. Tu identidad va más allá de tu nombre. Eres más por Cristo. Y aunque mi nombre, Esmeralda, significa joya preciosa, la que hace la voluntad de Dios es más preciosa que una joya preciosa. Te invito a conocer tu propósito en Dios y brillar junto a Esmeralda Morales. Bienvenida a tu podcast favorito. Más que Esmeralda. Comenzamos. Te dejo con tu amiga Esmeralda Morales. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Sé bienvenida a un episodio más de tu podcast favorito, Más que Esmeralda, Piedras Preciosas. Para mí es una enorme bendición poder estar aquí en un episodio más contigo, una semana más, gracias a Dios. Y el episodio pasado sensacional, Dios habló de gran manera y estaremos preparando los 2 videitos que les prometimos, el de nuestra historia y también el de tema de noviazgo, así que ponte muy atenta, amiga. Recuerda, yo soy Esmeralda Morales y vamos a iniciar con este episodio de esta semana. Y este episodio lo he titulado Mi fe como una semilla de mostaza. Y ya sé que a la memoria te viene esta parábola de la semilla de mostaza y rápidamente le vamos a dar lectura. Así que ve por tu Biblia y vamos a leer en el libro de San Marcos capítulo 4 versículo 30 al 32. La palabra de Dios nos dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es más pequeña que todas las semillas que hay en la tierra, pero cuando después de sembrarlo crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes raíces de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. ¡Guau! ¡Qué hermosa palabra Dios nos da! Recuerda que es una parábola y esta la podemos encontrar en 3 evangelios, en San Mateo, en San Lucas y en San Marcos, ¿ok? Y la parábola se utiliza para que nosotras como lectoras podamos entenderla con mayor facilidad, ¿ok? Y para poder entender qué tiene que ver una semilla de mostaza con nosotros, con nuestra vida cristiana, necesitamos entender qué es una semilla de mostaza. Y mi pregunta es, ¿conoces una semilla de mostaza? Yo en lo particular, Esmeralda, no conoce una semilla de mostaza, por lo cual me di a la tarea de investigar qué características tiene una semilla de mostaza. Y las características que encontré, la primera es que la semilla es diminutiva. Mide entre 1 a 2 milímetros, o sea que es muy pequeña. Y justamente en la porción que leíamos decía que es una de las semillas más pequeñas de la tierra. Característica número 2. Puede ser de color amarillo o negra, depende a la variedad. Puede ser amarilla o negra. Característica número 3. Tiene un crecimiento sorprendente. En Medio Oriente puede llegar a crecer hasta 3 metros. 3 metros. ¡Wow! Y característica número 4 es que es una semilla muy resistente. Puede crecer incluso en algunos suelos secos. Así que es una semilla muy resistente. ¡Wow! Entendiendo las características de una semilla de mostaza, ahora sí podemos preguntarnos lo siguiente. Pero, ¿qué tiene que ver esta semilla conmigo, con mi fe? Y la respuesta la vamos a encontrar en Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, a través de la Escritura entendemos que la fe Dios la compara con un grano de mostaza. Pero antes de que nos involucremos a ese tema fuerte, es necesario que entendamos qué es la fe. Y quizás algunas ya sepan la definición de fe, algunas no. Pero vamos a basarnos
en una definición bíblica, en una cosmovisión cristiana. Así que vamos a lo que la Biblia nos dice acerca de una definición de qué es la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos da la respuesta. Vamos a ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que se espera, pero aún no vemos. Esa es la definición. Y leyendo Hebreos 11:1 nos damos cuenta de dos puntos importantísimos que necesitamos hablar. Y el primero es, ¿qué es certeza? Certeza quiere decir seguridad en el corazón de que Dios cumplirá lo que ha dicho. Ese es el primer punto que nos habla que es la fe, ¿verdad? Que es la fe es la certeza, y viene otra parte que dice que es la convicción. Convicción quiere decir creer aunque todavía no haya evidencia física. ¡Wow! Entendiendo estos dos puntos que estamos hablando, que es la certeza y la convicción, podemos entender a mayor claridad la definición de la fe. Muy bien, ahora volvamos a nuestra cita de Mateo 17:20 que nos dice: porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Todas hemos enfrentado a momentos complicados, a momentos de dificultad, de angustia, quizás alguna enfermedad, un problema en la casa, las que ya tienen un esposo, un problema con su esposo, un problema con sus hijos, un problema dentro de la iglesia, de la sociedad. Y quizás a nuestros ojos se ve imposible. Quizás estamos enfermas de alguna enfermedad muy fuerte, que nos han dicho lo peor, un diagnóstico fatal, y vemos que es imposible poder pasar esa prueba, pasar esa dificultad, esa circunstancia. Y es por eso que Jesús compara el gramo de mostaza con nuestra fe. Dios, sin duda alguna, anhela que como mujeres seamos mujeres portadoras de una fe resistente, de una fe que es probada, pero es victoriosa, de una fe que no ve más grande el problema que su fe, sino que la fe más grande que el problema. Hoy Dios quiere enseñarnos la importancia de fomentar, de nutrir nuestra fe, con el fin de ser mujeres victoriosas. Pero muy bien, entendiendo esto acerca de la comparación que a través de esta parábola entendemos de el gramo de mostaza con nuestra fe, Dios quiere que aprendamos a cultivar nuestra fe. Y justo este episodio vamos a ver pasos sencillos de cómo cultivar nuestra fe para que sea una fe como un grano de mostaza. Así que vamos con el primer punto. 1. Alimentémonos de la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo hago que mi fe sea madura, crezca, sea fuerte? Pues yendo a la palabra de Dios, escudriñándola. No es lo mismo leer que escudriñar. Leer podemos leer cualquier libro, pero escudriñar es prestar la máxima atención pidiéndole la guianza al Espíritu Santo para que nos revele cuando nosotros estemos leyendo su palabra y así podamos entender lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Dice que la fe viene por el oír, y no el oír chismes, sino el oír la palabra de Dios. Escudriña tu Biblia, no cada domingo, no cada que te acuerdes, no, todos los días, momentos apartados para poder escudriñar la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es el fertilizante para nuestra fe. Número 2. Debemos orar con confianza. La fe con oración nos permite
ver la gloria de Dios obrando de manera sobrenatural en nuestras vidas, en nuestra necesidad. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 21, versículo 22. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Dice que todo lo que pidiésemos, no decretando, no diciendo, no, en oración, creyendo, o sea, poniendo en obra la fe, lo recibiremos. Así que es importante orar, no por palabrerías, no porque sea un amuleto, no, sino orar con convicción, con confianza, creyendo en que lo recibiremos. Recuerda que la oración es como regar nuestra fe. Y quiero compartir 3 puntos importantes que debemos de tomar en esta área de la oración. 1. Debemos agradecer antes de ver el milagro. Número 2. Habla con Dios constantemente y no solo en una emergencia. No seamos convenencieras. Y punto número 3. Ora hablando con Dios y expresándole todo lo que tú necesitas, creyendo en que Él responderá de acuerdo a su voluntad. Y recuerda que Dios tiene pensamientos de bien hacia nosotros y no de mal. No te va a dar cosas malas, al contrario, te va a dar lo que tú necesitas. Así que estos son los 3 puntos importantes en la área de la oración. Ora creyendo que lo recibirás. Paso número 3. Demos pasos de fe en obediencia. Yo sé que ahí en esto se nos complica todo, ¿no? Porque queremos recibir, pero muchas veces no estamos dispuestas a darle lo que a Dios le corresponde. Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, nos dice de la siguiente manera: así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si tenemos la gran fe puesta en Dios, pero no hacemos obras de fe, entonces nuestra fe es muerta. Qué fuerte, pero aquí vamos a aprender puntos también muy importantes acerca de dar pasos de fe en obediencia. 1. Debemos obedecer a Dios en lo que nos pide. Bueno, pero Esmeralda, ¿cómo sé qué es lo que Dios me pide a mí como mujer? Bueno, pues es importante leer su palabra, porque en su palabra encontramos, llamémoslo de la siguiente manera, las tareas que Dios ha puesto en nuestras vidas para poder realizarlas. Así que obedezcamos a Dios en lo que Él nos pide. Punto número 2. Demos pasos creyendo y no esperando hasta ver para movernos. Muchas veces tomamos esta postura de, bueno, yo voy a hacer tal acción hasta que yo vea que Dios ya respondió en mí, para que entonces ahora sí yo me pueda mover. Y no, porque nosotras no debemos de tomar en ningún momento de nuestra vida el papel de mandar a Dios, de decir, bueno, Dios, hasta que tú me lo des, yo lo hago. No. Mostremos esta sujeción a Dios y a la vez esta obediencia, y de esta manera el Señor es bondadoso, es maravilloso, es amor que nos bendecirá de gran manera a nuestras vidas. Así que demos pasos antes de ver nuestro milagro. No olvides lo siguiente, amiga. Cada paso de fe que damos fortalece nuestras raíces de fe. Paso número 4. Perseverando en medio de la prueba. Y aquí nos vamos a detener un poco,
porque a veces somos muy impacientes, estamos en una necesidad y queremos que ya Dios nos conteste. Y hoy debemos de aprender a perseverar, a mantenernos firmes. ¿Recuerdas esta parte de las características de la semilla del grano de mostaza? Dice que es una semilla resistente, incluso cuando no hay mucha agua. Es lo mismo, la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 3 de la siguiente manera, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Una fe tiene que ser sí o sí puesta en prueba, puesta a prueba. Y qué maravilloso es porque a través de las pruebas vemos lo grande, lo maravilloso, poderoso que es nuestro Dios. Y mira, en esta parte debemos de también tener en cuenta los siguientes puntos. 1. No abandonemos a Dios cuando venga la prueba. Y es que es bien fácil alabar a Dios cuando todo está bien, alabar a Dios, bendecir, dar gloria a Dios, asistir a la iglesia, cuando físicamente estamos bien, cuando nuestra familia está bien, cuando nuestro trabajo está bien y todas las áreas están completas, están bien y están funcionando muy bien. Así que no abandonemos a Dios cuando viene la prueba, cuando todo se torna difícil, complicado, quizás físicamente estamos enfermas o quizás tenemos problemas en nuestro hogar, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, no le abandonemos. Resistamos, confiemos y te aseguro que verás la gloria de Dios en tu vida. Veamos la prueba como un entrenamiento a nuestra fe. No lo veamos negativamente como, ay, ¿por qué me tenía que tocar a mí? Y yo, no, veámoslo como un entrenamiento a nuestra fe, porque cuando pasas esa prueba, esa lucha, tu fe es fortalecida, es fuerte, tiene unas raíces bien arraigadas a Dios. Y también, en medio de la prueba, recordemos lo que Dios anteriormente en el pasado ha hecho en tu vida. Y de esta manera toma ánimo y sigue en la carrera, de la fe. Recuerda, las tormentas hacen que la raíz de nuestra fe se afirme y se fortalezca. Y paso número 5, rodeémonos de mujeres que tengan su fe fortalecida y que tú veas que esa mujer tiene su fe en Cristo. Hebreos capítulo 3, versículo 13 nos dice de la siguiente manera. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Compartamos testimonios que edifiquen a otras mujeres, pero al mismo tiempo escuchemos testimonios de otras mujeres que fortalezcan nuestro corazón. Aprendamos de mujeres que viven confiando en Dios. Y por último, congrégate en una iglesia de sana doctrina para que también seas partícipe de las bendiciones de servir en la congregación. Recuerda, la fe crece más cuando estamos bien acompañadas de mujeres que tienen una fe anclada a Dios. Y estos pasos son clave para que nuestra fe sea fortalecida en Cristo Jesús y que cada vez que vengan las pruebas, las luchas, las dificultades, podamos ser mujeres victoriosas, podamos ser mujeres que saquemos esta herramienta poderosa que es la fe. Hoy quiero decirte que Dios nunca nos dijo que no tendríamos alguna dificultad, alguna necesidad, sino que al contrario, Dios sabía que tendríamos necesidades y es por eso que nos da grandes herramientas como la fe puesta en Él. Y que cada vez que veamos la dificultad, la veamos pequeña porque tenemos una fe grande, un Dios poderoso, un Dios que es el Dios de lo imposible.
posible. Hoy quiero decirte que no importa la necesidad que estés pasando, no importa si el médico te ha dicho que no tienes esperanza, no importa si quizás tienes el problema más grande con tus hijos, en drogadicción, en problemas, no importa la circunstancia que estés atravesando. Hoy quiero decirte que si tú pones a prueba tu fe y te agarras muy fuerte de la mano de Dios y de las promesas que Dios ha dicho y le buscas y oras creyendo en que lo recibirás, el Señor te dará en gran manera bendiciones y hará conforme a su voluntad, obrando en tu necesidad. Sigue confiando en Dios. Te animo a que juntas hagamos que nuestra fe crezca. Cultivemos nuestra fe en Dios. Recuerda, cuando tu fe es probada, tu victoria está más cerca. También la fe es el puente entre la oración y tu milagro. Y por último, la fe abre las puertas que están cerradas. Este es el tema de hoy acerca de mi fe como un grano de mostaza. Hoy la tarea es ser oidoras, hacedoras de la palabra de Dios, cultivando nuestra fe en Dios, y veremos nuestra vida transformada, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Bien, pues espero que te haya gustado este episodio, que hayas aprendido. Sin duda alguna, sé que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre hace el efecto en el corazón de la mujer que está dispuesta a cambiar, a ir en contra de la corriente y ser una verdadera hija de Dios. Yo soy Esmeralda Morales. Recuerda, este episodio estará en Spotify, pero también en YouTube, para que lo puedas ir a ver. Suscríbete, déjame un comentario y nos vemos, si Dios quiere y si Dios lo permite, la siguiente semana con un tema más, en un episodio más. Que el Señor te bendiga abundantemente. Te saludo, amada amiga, y pues me despido de ti. Que Dios te bendiga mucho, te envío un abrazo. Nos vemos la próxima semana. La paz de Dios.